la fe de la iglesia que nos cobija a todos, que nos reúne a todos bajo un mismo pensar, un mismo sentir. Hoy llegamos, digámoslo así, de alguna manera al final del camino de este estudio del libro del Apocalipsis. Y hoy vamos a ver la segunda parte del tema del fin de los tiempos. Es interesante algo que nosotros debemos de empezar a analizar, y es que hay muchas cosas que se relacionan con el tema del fin de los tiempos, pero que no se relacionan con el libro del Apocalipsis. Hoy definitivamente vamos a hablar de uno de los signos específicos de cuándo definitivamente se va a acercar la venida del Señor, que lo encontramos en la Escritura, pero que no lo vamos a encontrar en el Apocalipsis. Sin embargo, podemos tomar de lo que vamos a ver hoy el comportamiento de las iglesias de Apocalipsis con el comportamiento nuestro en la actualidad. O sea, podemos entrelazar esos distintos comportamientos que hemos venido teniendo a través de la historia, y lo vamos a hacer en una dinámica bastante interesante. Muy bien. Al igual que los hermanos del tiempo del Apocalipsis, de la primera iglesia, de la iglesia primitiva, ellos tuvieron el problema de que dentro de las iglesias había también dificultades en cuanto a poder sostener la doctrina. Por eso es que la recomendación siempre de los apóstoles era única: manténganse firme en la enseñanza de los apóstoles, porque la iglesia es columna y fuente de la verdad. Esa era una de las enseñanzas principales. Pablo lo sostuvo en diferentes ocasiones. De hecho, muchas de las cartas que circularon a través de los tiempos nos habla de esas cosas. Igualmente, las comunidades cristianas de los primeros siglos, de los primeros años, después de la muerte de nuestro Señor y su respectiva resurrección, sufrieron la presencia de falsos profetas, de falsos engañadores, de personas que definitivamente querían torcer la doctrina que enseñaban los apóstoles, doctrina que Cristo mismo les había predicado a ellos. Por lo tanto, ellos se enfrentaban a esta situación, no solamente a la parte digámoslo así, de la persecución social, de la persecución económica que ellos vivían. También vivían esa parte donde se introducían elementos extraños que no correspondían a la doctrina de la iglesia. Por eso es que muchos de los discípulos, muchos de los sacerdotes y obispos escribían cartas exhortando al pueblo a mantenerse firmes. Vamos a poner un ejemplo que ya lo habíamos hecho la vez anterior, pero vamos a retomar este versículo bíblico de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. ¿Qué nos dice San Pablo? San Pablo nos dice lo siguiente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Yo quiero recordarles a ustedes, hermanos, que de la misma manera que Pablo ya está advirtiendo sobre la presencia de falsas doctrinas, de falsos profetas, de falsas enseñanzas, esta iglesia de iglesia primitiva sufría las mismas situaciones, puesto de que Juan nos menciona a los nicolaitas. Ustedes se acuerdan cuando vimos esa parte. También menciona a otro grupo de gnósticos que se introducían de diferentes formas, o aquella sacerdotisa famosa, que se llamaba Jezabel, que también proponían doctrinas que no correspondían a la verdadera enseñanza del evangelio. Entonces, esas personas eran arrastradas, eran sacadas de la iglesia para ir a conformar esos grupos que no pertenecían a la fe de la iglesia. Entonces, ¿qué nos dice también el texto? Nos dice lo siguiente: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y aquí viene la clave, hermanos.
y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de la perdición. Hermanos, uno de los signos inequívocos de la segunda venida de nuestro Señor va a ser la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía en el cristianismo hace referencia al rechazo del cristiano por parte de una persona anteriormente cristiana. Engaños cristianos que se encuentran, herejías y falsas enseñanzas difundidas por falsos maestros y profetas que amenazaban con seducirlos fuera de su devoción pura a Cristo. La apostasía es la renuncia de la fe que usted en este momento vive. Y eso, hermanos, debemos de entenderlo. No viene de los hermanos protestantes, no son ellos, somos nosotros, la iglesia de Cristo, la que va a ser la apóstata. No es de los hermanos que ya se fueron. No, no viene de ellos, hermanos, viene dentro de la iglesia de Jesucristo. Ahí es el detalle. Y ese es el problema. Esas mismas propuestas que estamos escuchando hoy es lo mismo que los nicolaitas, los seguidores de la sacerdotisa Jezabel y los otros grupos le proponían a la iglesia de los primeros años. Pero eso no ocurrió. Por lo tanto, el libro del Apocalipsis tiene ciertas semejanzas a lo que se va a vivir durante un tiempo, pero no es en el mismo sentido que lo vamos a vivir nosotros. Entonces, apostasía, ¿qué significa apo? Desde, éxtasis, o stasis, perdón, estación de pie o posición, o sea, estás en un lugar firme, en ese único lugar. Entonces, la palabra misma, en su sentido etimológico, significa la deserción de un puesto, o sea, yo me quito y me voy hacia otro lado, yo renuncio a ese puesto. El renunciar a un estilo de vida, el que voluntariamente abraza un estado definido de vida, no puede dejarlo, por lo tanto, sin convertirse en un apóstata. O sea, yo renuncio completamente, digamos, a todo, como sucedió hace poco tiempo, o sea, que muchas personas se estuvieron presentando a parroquias de países europeos y llevaban una carta exigiendo que los borraran de la lista de los bautizados. Y eso se llama apostatar, o sea, eso es apostasía. ¿Qué nos dice el Papa Benedicto XVI? Nos dice que existen tres tipos de apostasía. La apostasía de la fe o perfidia, cuando un cristiano renuncia a su fe. Apostasía ad ordomine, cuando un clérigo abandona el estado eclesiástico. Y la apostasía religium, que es la que cuando un religioso deja su vida religiosa. Y eso lo vamos a ver muy pronto y vamos a ponerle ya ejemplos de eso para que nos quede muy claro. La apostasía de la fe es cuando definitivamente es un abandono total y voluntario a la religión cristiana, ¿verdad? Ya sea que abrace otra religión, tal como el paganismo, judaísmo, monoteísmo, etc. Ojo, apostasía de la fe es que abrace otra religión. No es apóstata el hermano protestante. Renuncia de ciertas cosas de la iglesia, pero sigue creyendo en Cristo, sigue creyendo en la palabra de Dios revelada. Ahí está una pequeña, digámoslo así, diferencia. Mientras que el apóstata definitivamente renuncia por completo a su fe católica o a su fe cristiana y renuncia a Cristo por completo, a toda su enseñanza, ¿verdad? Mientras que el protestante es una renuncia parcial, el apóstata es una renuncia por completo, o sea, no quiere saber absolutamente nada de Dios, nada de Cristo. Por lo tanto, él, si se va al paganismo, se va al judaísmo o al monoteísmo, entonces ahí sí ya hay un problema, ¿verdad? Ahí sí ya tenemos una situación complicada. O que simplemente haga profesión de naturalismo, racionalismo, o sea, o que sea una persona de que se incline como lo que propone la nueva era, o, por ejemplo, lo que proponen hoy los coach, los famosos coach que andan por ahí pululando en los círculos cristianos católicos. Voy a ponerles un ejemplo. Daniel Javid propone una forma de religión de ser buena persona, pero
fuera de cristianismo. Y ahí tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Un día tenemos que hablar sobre los famosos coaching, que son las nuevas sectas que se presentan, digámoslo así, con mensajes positivos o mensajes cristianos positivos, pero definitivamente están proponiendo un camino desviado. Entre ellos está Freddy Anda, Daniel Javis, ahí hay un montón de otros más que en este momento no tengo los nombres así como a flor de piel, pero que sin embargo podemos hablar sobre ellos. El hereje difiere del apóstata, el que solo niega uno o más cosas de la doctrina de la religión revelada, mientras que el apóstata niega la religión misma. Entonces, ¿el hereje quién es? El hereje es el protestante. El hereje es el que no cree en los sacramentos, el hereje es el que no cree en María, el hereje es el que niega la divinidad de Cristo, el hereje es parcialmente, digamos, niega algunas cosas. El apóstata es el que renuncia completamente a todo lo que signifique la religión cristiana. Entonces, mientras que el apóstata niega la religión misma, un pecado que siempre se ha considerado como uno de los graves, y lo menciona, digamos, en un libro preciosísimo que tenemos, no canónico, sino que es un libro apócrifo, ¿verdad? Que es el Pastor de Hermas, en su obra escrita en Roma a mediados del siglo II, afirma positivamente que no hay perdón para aquellos que voluntariamente han negado al Señor. Es muy interesante ese libro del Pastor de Hermas. La apostasía perteneció, por lo tanto, a la clase de pecados por los cuales la Iglesia imponía la penitencia perpetua y la excomunión, sin esperanza de perdón, dejando el perdón del pecado solo a Dios. Entonces, para un apóstata es un pecado grave y ya eso es una cuenta de que solo con Dios la puede arreglar, ¿verdad? Pero la renuncia por completo a la Iglesia y a sus enseñanzas y a su doctrina te convertía en un apóstata. La Iglesia de los primeros años, de los primeros cristianos, tuvo ese problema. La Iglesia del Apocalipsis tuvo ese problema. La Iglesia del Apocalipsis enfrentó esa situación de apostasía con diversas exposiciones de enseñanzas falsas que fueron, digámoslo así, fueron combatidas por parte de muchos cristianos católicos. Muy bien, continuamos. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué nos dice? Continuemos, porque ahí se repetí la presentación. ¿Qué nos dice? No solo Pablo nos habla de apostasía, el mismo Señor nos alertó antes de este hecho. Por eso, hermanos, yo siempre desde que iniciamos el curso les insistí. Tenemos signos y tenemos, digámoslo así, pequeñas luces en el libro del Apocalipsis sobre el final de los tiempos. Pero realmente son otros textos los que nos hablan del final de los tiempos. Y en esta ocasión tenemos a Jesucristo en el Evangelio de San Mateo diciéndonos lo siguiente. En el capítulo 24, versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. En el versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas que el que persevere hasta el fin estará salvo. Entonces, voy a hacer una pequeña relación entre el libro del Apocalipsis y el Evangelio de Mateo. A las iglesias, a Filadelfia, a Pérgamo, a Sardes, a todas las iglesias que fueron dirigidas las cartas, se les invitó a perseverar en la fe. Se les invitó a continuar en el amor de Cristo, a pesar de las persecuciones, a pesar de los señalamientos, a pesar de las situaciones que estaban enfrentando ellos como iglesia que iban haciendo. Jesucristo nos advierte hoy a todos nosotros y así como también se los advirtió a la iglesia de los primeros años a través de su palabra y de su evangelio, de que se iban a levantar falsos profetas.
siempre, hermanos, hemos estado al acecho de falsos profetas que nos dan enseñanzas falsas. Y hermanos, vean que son personas ávidas, puesto de que atraen personas, puesto de que hay personas de estas que sacan, extraen de la iglesia de Cristo a otros. Pero eso se da por muchas razones. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer ese comparativo obligatoriamente. ¿Qué le pasó a la iglesia a las iglesias del Apocalipsis? Exactamente lo mismo. Fueron víctimas de falsos profetas. ¿Qué nos pasa a nosotros hoy? La misma situación. Hoy tenemos una gran cantidad de profetas, de autollamados profetas, una gran cantidad de personas que engañan usando la palabra de Dios, ¿verdad? Y Mateo 24 nos dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, aquí, así que se os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no les creáis. Hermanos, el evangelio es muy claro, puesto que nos ubica a nosotros que tenemos que tener mucho, mucho cuidado, puesto de que son hábiles, son personas inteligentes, motivadas por un espíritu de división. Son personas que definitivamente el espíritu de maldad lo tienen y por eso te engañan. Y vean que la advertencia es clara, incluso si fuere posible hasta los escogidos. O sea, hasta las personas más preparadas pueden ir, porque estas personas tienen doctrinas falsas muy, digámoslo así, muy consistentes. Las hacen ver como verdaderas. Entonces, ¿pero qué sucede, hermanos? Que va a llegar un momento, ¿verdad? Va a llegar un momento en el que definitivamente va a haber una gran apostasía. Se va a presentar el gran evento. La gran apostasía apunta a algo mayor. Esta apostasía será dentro de la misma iglesia y eso lo tenemos que tener claro. Ya la pequeña apostasía lo es y no es un signo del final de los tiempos. Ahora viene y está entre nosotros. San Pablo en 2 de Tesalonicenses también nos explica cómo va a ser esa apostasía interna. Ojo, San Pablo es el que nos explica cómo va a ser el asunto. En el capítulo 2 dice el versículo 4, cuando dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta apostasía que llevará al hombre de iniquidad se opondrá de todo lo que viene de Dios y tiene relación con el culto de Dios. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado del falso profeta que presentaba el libro del Apocalipsis? Pues precisamente, hermanos, he ahí el problema, que va a sentarse en el trono de Dios alguien que va a hacer signos prodigiosos y alguien que definitivamente va a hacer creer que Él es Dios. ¿Y cómo soportamos nosotros eso? ¿Y cómo nosotros nos vamos a dar cuenta de esa situación? ¿Cómo nos vamos a enterar de todas estas cosas? Entonces, ven lo complicado. Por eso es que este falso profeta, que recuerden de que nosotros vamos a tener, así como nosotros tenemos la Trinidad, ellos también van a tener tres momentos que van a ser, por ejemplo, cuando se presente la prostituta, ¿verdad? Cuando se presente el falso profeta y cuando se presente la bestia, ¿verdad? Entonces, el falso profeta es el que mayormente va a hacer el más grande daño, puesto que este va a inducir a muchísimos al error. Este es el que va a provocar la gran apostasía. Pero vean qué interesante, ya en segunda
de Tesalonicense es de esto que también se vivió en la iglesia de los primeros años como un signo que va a suceder antes de la venida del Señor. ¿Y a dónde lo vimos? También lo vimos en los capítulos 14, 20 y 17 del libro del Apocalipsis. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Increíble. Pablo ahora a la comunidad de Timoteo le escribe una carta donde lo advierte de situaciones que se pueden dar en el futuro, ¿verdad? Lo advierte de que van a haber espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Hermanos, les voy a poner un claro ejemplo. La nueva era ha introducido mucho el tema en el tema de angeología, que, por cierto, no existe la ciencia angeológica, existe tratados sobre los ángeles, que es muy diferente a plantearlo como una ciencia, y ese es el engaño de la nueva era, ¿verdad? El engaño de la nueva era es proponer la angeología, no es cierto, no existe, y propone 7 ángeles que no tienen nada que ver con la iglesia, ¿verdad? Cuando nosotros solo reconocemos 4 ángeles y nos piden hacer rituales para esos ángeles. Ojo con eso, hermanos, ¿se dan cuenta? Entonces, ahí son las advertencias de doctrinas falsas y doctrinas de demonios. San Juan nos los da a conocer de la siguiente manera. Primera de San Juan, capítulo 4. Queridos míos, no crean a cualquiera que se considere inspirado. Ponga a prueba su inspiración para ver si procede de Dios, porque han aparecido en el mundo muchos falsos profetas. Hermanos, esto es como que esté diciendo hoy en día, hoy 2 más 2 son 4. Hay muchas personas que llegan a hablarle a usted en el nombre de Jesús. Hay muchas personas que llegan a hablarle a usted en el nombre de Dios. Pero si usted lo pone a prueba, ¿y cómo lo va a poner a prueba? Pregúntele, por ejemplo, al gran sinnúmero de personas que dicen tener videntes, tener visiones de tipo espiritual. Usted le pregunta, ¿usted ya habló con el cura párroco suyo? ¿Usted ya habló con su obispo? ¿Qué le dice la iglesia sobre eso? Me recuerdo un caso que nos contaba un sacerdote en Colombia, un muchacho con un don de sanación, hermanos. Pero era un don que este chamaco tenía. Y tenía un poder en la oración de sanación que definitivamente el muchacho era alguien de verdad que, pucha, Dios, ese muchacho estaba en gracia de Dios, puesto que escuchaba sus oraciones. Él tenía un don de sanación muy bueno. Resulta de que lo pusieron a prueba y el párroco le dijo, dice el obispo de la diócesis de Antioquía que usted no puede hacer nada, ninguna sola oración de sanación en ningún lado, que hasta que él se reúna con usted y tengan una conversación, usted va a poder continuar con su apostolado. Hermanos, ¿qué sucedió? Un año entero, ese muchacho no hizo absolutamente nada. En total obediencia al su sacerdote, a su cura párroco, en total obediencia al obispo, y hasta dentro de un año, cuando él se reunió con el obispo, le dio una carta autorizándole su apostolado. A eso a lo que nos referimos, hermanos, a poner a prueba a veces aquellos que nos hablan en el nombre de Dios, porque nosotros no sabemos cuál es la intención de su espíritu. Dentro de la preparación teológica que recibe un seminarista o un sacerdote, siempre, en las casas religiosas, yo no sé en la parte diocesana, pero siempre nos hacen algo que siempre nos los meten durante semestres enteros, lo que se llama la recta intención. ¿Cuál es tu intención?
es recta intención lo que tú tienes a la hora de exponer, de hablar, de predicar, de hacer o prestar un servicio a tu iglesia? Entonces, esos son elementos de discernimiento que son importantes que nosotros los tengamos. Segunda carta de San Juan, capítulo 1, versículo 9, nos dice: todo el que se aventura más allá de la doctrina de Cristo y no permanece en ella, no está unido a Dios. En cambio, el que permanece en su doctrina está unido al Padre y también al Hijo. Si alguien se presenta ante ustedes y no trae esta misma doctrina, no le reciban en su casa ni lo saluden, porque el que lo saluda se hace cómplice de sus malas obras. Santísima Trinidad, vean lo que dice la palabra de Dios. Vean ustedes lo fuerte que es. Las cartas de Juan son muy fuertes, hermanos. Y es que nos hemos vuelto receptores, créanme, nos hemos vuelto receptores y nos hemos vuelto algo así como piedras pómez o esponjas, y absorbemos muchas cosas que a nosotros nos parecen bonitas, nos parecen definitivamente algo llamativo, algo interesante, algo bonito, que me hizo sentir bien. Como por ejemplo, somos altamente consumidores de música protestante. ¿Nos conviene? La verdad, no. No nos conviene estar escuchando música protestante, porque no habla de los sacramentos, no habla de María, no habla de tu iglesia, no habla de la Eucaristía. Con esos 4 elementos me pueden servir a mí para buscar y escuchar y alimentar mi espiritualidad, mi canto, mi alabanza con música católica, por ejemplo, por darles un ejemplo, ¿verdad? ¿De qué también somos consumidores? Somos consumidores, digámoslo así, ahora somos consumidores de memes protestantes. Y les voy a poner un ejemplo. Hay memes protestantes que dicen, vamos a ver, fulanito de tal es un gran profeta, y empiezan a decir, por ejemplo, David es tal cosa, Saúl fue tal cosa, el otro fue tal cosa, el otro fue tal cosa, y el otro hizo tal cosa, y Jesús hizo tal cosa. Y yo, wow, ¿será que no sabemos cómo estamos leyendo la Sagrada Escritura? Porque si usted me va a comparar a Jesús con Moisés, ni por cerca. Moisés es una sombra, Cristo es plenitud. Si usted me compara a David con Jesús, Jesús es una sombra, Cristo es plenitud, ¿verdad? Y así le pudiera yo argumentar de que siempre Cristo es plenitud de todo, es primicia de todo. Y todo ha sido, como lo dice Colosenses, todo fue creado, todo fue hecho para Él y por Él. Entonces, no tiene sentido de que de repente agarremos algo como eso y lo traslademos a la enseñanza de la iglesia, o a compararlo con Jesús. Jamás. Jesús sí se hizo comparaciones. Por ejemplo, Jesús dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo, ¿verdad? ¿Y qué les dice? El pan que sus padres comieron, el maná en el desierto, ese pan que sus padres comieron, sus padres murieron. Mientras yo soy el pan vivo, quien come mi pan tiene vida eterna. ¿Ven la diferencia? Mientras aquello era una sombra, esta es plenitud. Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado y entonces empezar a ver que tenemos que permanecer unidos a Dios a través de la doctrina que Dios nos da, ¿verdad? Porque no podemos nosotros cambiar la doctrina del Señor. San Juan nos da un remedio. En el capítulo 24 nos dice, en cuanto a ustedes permanezcan fieles, perdón, es capítulo 2, versículo 4 de Primera de San Juan. En cuanto a ustedes permanezcan fieles a los que oyeron desde el principio, de esa manera permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Hay que mantenerse dentro de la doctrina de la iglesia. Hay que mantenerse, hermanos. Tenemos muchísimos sacerdotes que andan negando muchas cosas y lo vamos a ver ahorita. Y que están provocando mucha confusión con sus criterios personales o con sus creencias personales, ¿verdad? Entonces, pero
tenemos que nosotros permanecer fieles, y por eso la iglesia es madre y maestra, y por eso la iglesia no se equivoca, y por eso la iglesia nos regala algo que se llama el catecismo de la Iglesia Católica. Por eso, hermanos, los invito a que lo adquieran, el catecismo de la Iglesia Católica, para que cuando usted tenga una duda de fe o alguien le ponga una duda, busquen el catecismo de la Iglesia Católica y usted lea, compare y aprenda y comprenda de que la doctrina de la iglesia es firme y es única. San Pedro nos alerta en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos dice lo siguiente: en el pueblo de Israel hubo también falsos profetas. De la misma manera, habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán solapadamente desviaciones perniciosas y renegarán del Señor que los redimió, atrayendo sobre sí mismo una inminente perdición. Muchos imitarán su desenfreno y por causa de ellos el camino de la verdad será objeto de blasfemias, llevados por la ambición y valiéndose de palabras engañosas. Ellos se aprovecharán de ustedes, pero hace mucho que el juicio los amenaza y la perdición los acecha. Hermanos, es que, y hay que decirlo también claramente, yo a veces me pregunto, ¿a quién predicas? ¿A ti o a Cristo? Porque a veces, hermanos, por ejemplo, hoy en día, que incluso el mismo Papa Francisco lo ha denunciado, es predicar la falsa misericordia. La misericordia de Dios tiene una condición que no es tuya, ni es mía, ni es ni de un cura, ni tampoco ni ningún obispo. Es de Cristo. Y nosotros en Semana Santa ocupamos esa fórmula. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. La condición para la misericordia de Dios está en el arrepentimiento de la persona. O se los digo de manera diferente, no peques más. No es que, no, tranquilo, sigue con tu vida, no te preocupes, que al final del camino te vas. No, eso se llama cinismo. Y eso es diferente, eso es otra cosa. Entonces, es ahí, hermanos, donde nosotros debemos de permanecer fieles a la doctrina de la iglesia, permanecer fieles a las enseñanzas de Cristo. Cristo me dice que este pan es mi carne verdadera, entonces eso es Cristo. Cristo me dice de que le dio poder a sus discípulos para que perdonaran los pecados o para que los ataran. Entonces yo tengo que buscar el sacramento de la reconciliación. Cristo me dice que tengo que bautizarme en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues, ¿qué tengo que hacer? Pues bautizarme, ¿verdad? Y así sucesivamente Cristo me da la vida de los sacramentos para ser vivida como para que yo pueda obtener salvación, ¿verdad? Cristo me dice que debo de perseverar en la fe, pues entonces yo persevero en la fe. ¿Para qué? Para alcanzar salvación. Muy bien. Entonces, la apostasía, vamos a ya definirlo. ¿Cómo trabaja? Trabaja en tres formas diferentes. Ojo, ojo con lo que viene porque es muy fuerte. Número 1, en contra de la escritura, desmontando la continuidad de lo escrito, que es base de la fe, basándose en falsas ciencias y opiniones nuevas y personales. Sobre esto, el Concilio de Trento, que fue inspirado por el Espíritu Santo y no pasa de moda, dijo lo siguiente, porque muchas veces nosotros creemos que las enseñanzas de la iglesia pasan de moda. No, hermanos, perdón, no. Pero muchas veces nosotros nos hemos encontrado sacerdotes, teólogos, que han querido transformar la doctrina de la iglesia basándose en ciencias y opiniones nuevas. ¿Qué dice el Concilio de Trento? Dice, decreta además con el fin de contener ingenios insolentes que ningún fiado en su propia sabiduría, ojo, porque hay personas que, digámoslo así, el conocimiento los lleva a atreverse a hacer hechos
libres interpretaciones de lo ya enseñado, de lo ya revelado. Se atreven a interpretar la misma Sagrada Escritura en cosas pertenecientes a la fe y a las costumbres que miran a la propagación de la doctrina cristiana, violentando la Sagrada Escritura para apoyar sus dictámenes contra el sentido que le ha dado y da la Santa Madre Iglesia, a la que privativamente toca determinar el verdadero sentido e interpretación de las sagradas letras, ni tampoco contra el unánime consentimiento de los santos padres, aunque en ningún tiempo se hayan de dar a luz estas interpretaciones. No hay cambio, hermanos. Nosotros como iglesia tenemos 34, 33 dogmas. No hay duda de la existencia del cielo, del purgatorio, del infierno, de la maternidad de María, de la virginidad de María, de la Trinidad, de la encarnación del Hijo de Dios. No hay duda de la creación del hombre por parte de Dios. No hay duda. Sin embargo, hoy en día vamos a encontrar muchos teólogos que han perdido su ruta e introducen sus falsos conocimientos o sus torcidos conocimientos y los quieren introducir a la iglesia. Entonces, pero vean qué interesante que la apostasía trabaja primero en atacar la escritura, la palabra de Dios revelada al hombre, la palabra de Dios revelada al hombre. Y nosotros, digamos, tenemos destellos en los hermanos protestantes, puesto que ellos son los que más en este momento toman la escritura y hacen interpretaciones antojadizas de la palabra de Dios. Por lo tanto, esas interpretaciones provocan que muchas personas caigan en sus redes, ¿verdad? Convirtiéndolas en este caso en herejes. Recuerden de que como ellos son cristianos, pues todavía se les valida eso, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué nos dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática Dei Verbum? Constitución dogmática, o sea, es una constitución de que hay que creerla. ¿Qué dice lo siguiente? Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo, no por inspiración humana, por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santos y canónicos los libros enteros del Antiguo y Nuevo Testamento con todas sus partes. O sea, son considerados completamente santos toda la Biblia, porque escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales se le han entregado a la misma iglesia. Dios nos da a nosotros esa palabra revelada. Pero en la redacción de los libros sagrados, Dios obviamente eligió a hombres que utilizó usando de sus propias facultades y medios de forma que obrando él en ellos y por ellos escribieron como verdaderos autores y todo y solo lo que él quería que se diera a conocer. Porque tampoco Dios no tomó a los escritores sagrados, que les llamamos agiógrafos, como para que Dios les pasaba el mensaje por WhatsApp. No fue así. Dios les revela, lo inspira al hombre para ver, para escribir, y solo se puso por escrito lo que Dios quería que fuera revelado. Pues como todo lo que los autores inspirados o agiógrafos afirman debe tenerse como afirmado por el Espíritu Santo, hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en las Sagradas Letras para nuestra salvación. Así pues, toda escritura es divinamente inspirada y útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda obra buena. Segunda de Timoteo 3:16, capítulo 3:16-17. Entonces, el concilio nos dice, la palabra de Dios revelada es una sola y única. Sin embargo, hoy nos hemos encontrado
que la palabra de Dios revelada ha sido tocada por muchas personas. Los hermanos protestantes han cambiado muchas palabras, muchos puntos y muchas comas en diferentes lugares para dar una interpretación según sus creencias. Y las Biblias, como mal llamadas Biblias, como la de nuestro mundo, que es de los testigos de Jehová, es una burla a la palabra de Dios inspirada. Bueno, continuamos. ¿Qué otra manera también opera la apostasía? En contra del culto. Cuando el Señor llamó a Moisés para ir a hablar al faraón, le dijo en Éxodo 3, ellos te escucharán y tú irás a presentarte ante el rey de Egipto, junto con los ancianos de Israel. Entonces le dirás, el Señor, el Dios de los hebreos, vino a nuestro encuentro y ahora tenemos que realizar una marcha de 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Hermanos, en contra del culto, ¿cuánto está sufriendo la iglesia por los abusos litúrgicos? ¿Cuánto está sufriendo el culto que Dios, no el hombre, que Dios creó para él? Y está sufriendo por digámoslo así, por lo ingenioso o lo atractivo que queremos hacer del culto. Hermanos, enseñemos la correcta y sana doctrina del culto eucarístico. Enamoremos a los fieles católicos diciéndole que el culto a Dios es lo máximo que tenemos y que es la Santa Eucaristía. Pero resulta de que mejor nos ponemos ingeniosos. Y por ejemplo, hace una semana, con respecto a la celebración del orgullo gay, salió un sacerdote haciendo una misa exclusivas para los homosexuales. Y con una estola, con una casulla, con la bandera del orgullo gay. Cuando todos sabemos que eso es en contra del plan de Dios. Esa es una violación al culto litúrgico. O, como por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, es una violación al culto litúrgico el hecho de que venga un sacerdote, tal vez yo hablaré muy lindo y predicaré precioso. Mentira, eso no. Yo para esas cosas, ¿qué va? Estoy muy lejos. Pero que venga el sacerdote y me diga, mira, no voy a hacer yo la homilía, la vas a hacer vos. Yo, ¿cómo que yo? No, señor, usted es el sacerdote, usted es el que hace la homilía, no yo. ¿Por qué razón? Porque no se puede violentar el culto al Señor. O muchos que introducen cosas extrañas dentro de la Santa Eucaristía. Es que yo siento que la Eucaristía es aburrida. ¿Perdón? Es que tú no estás entendiendo de que tú lo que llegas es a participar del culto que Dios creó para ofrecer esa sangre y ese cuerpo de Cristo, y que esa sangre y ese cuerpo de Cristo quien lo ofrece es Jesús para nuestra redención. No el sacerdote ni ninguno de nosotros. La ofrenda perfecta, la oblación perfecta es la que Cristo ofrece delante de Dios en su altar. Y nosotros nos unimos a esa celebración. Por eso somos concelebrantes. Por eso no nos podemos poner creativos, pero a veces nos gusta ponernos creativos. El Señor quiso que su pueblo se separara de la idolatría y fuera al desierto. El Señor retira a su pueblo de toda esa contaminación que tenían. Lo retira. Por eso qué dicha que vivimos un retiro el domingo pasado. Porque para eso son los retiros, para apartarnos un momento de eso que nos contamina. Y fuera del desierto ofrecer sacrificios, o sea, adorar. A partir de ese momento, la función del pueblo de Dios en el antiguo pacto será la adoración. También en el nuevo, el Señor Jesús nos dio una sola orden: haced esto.
hace del sacrificio memorial, el sacrificio que le recuerda a Dios que Él tiene un pacto con nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Oigan las palabras que estoy diciendo. Somos el pueblo que adora entre los pueblos que idolatra. La adoración es dictada por Dios y nadie tiene potestad de cambiar a gusto propio. El Señor en Levítico dio las leyes de la adoración y el templo la guardó. En estos tiempos observamos una actividad de apostasía en el culto, y hay que decirlo. ¿Cómo se manifiesta? En no seguir las normas de la iglesia, en dejar que nuestra oración sea católica para hacer una oración personal a mi estilo. Y es lo que vivimos. Nadie puede alterar la oración litúrgica de la iglesia. Hermanos, vieron que nosotros tenemos dentro de la iglesia los libros que se llaman leccionarios. Y tenemos el misal romano y tenemos una serie de libros que utilizamos para nuestra celebración. Y en esos libros hay letritas rojas. Y en esas letritas rojas nosotros le llamamos rúbricas. Y para nosotros las rúbricas nos indican de que eso no se puede cambiar. Y muchas celebraciones litúrgicas, los padrecitos que se ponen creativos de repente, no, es que para acercar al pueblo, para que el pueblo se sienta tranquilo, a gusto y se vivan una liturgia diferente. Padrecito, ¿y usted por qué no mejor le enseña a celebrar como es debido? ¿Por qué usted no mejor de verdad celebra la Eucaristía? O sea, hermanos, es que necesitamos que hayan sacerdotes enamorados de la Eucaristía. Por eso también nosotros tenemos que orar mucho por nuestros sacerdotes, orar mucho por nuestros obispos, orar muchísimo por el Papa Francisco, para que todos ellos se inunden del amor de Dios y ellos puedan llevarnos a nosotros a ser adoradores en espíritu y en verdad. Por eso es que necesitamos orar por nuestros sacerdotes, porque sus vocaciones sean santas y sus vocaciones nos den a nosotros la oportunidad de que también nosotros adoremos, que también nosotros seamos adoradores de Cristo en espíritu y verdad. Muy bien. Entonces, vamos a hacer una referencia de la carta Redemptoris Sacramentum, también, que nos dice lo siguiente: no hay duda de que la reforma litúrgica del concilio ha tenido grandes ventajas para una participación consciente, activa y fructuosa de los fieles en el santo sacrificio del altar. Sin embargo, no faltan sombras. Así no se puede callar ante los abusos, incluso gravísimos, contra la naturaleza de la liturgia y de los sacramentos. También contra la tradición y la autoridad de la Iglesia, que en nuestros tiempos no raramente dañan las celebraciones litúrgicas en diversos ámbitos eclesiales. En algunos lugares, los abusos litúrgicos se han convertido en una costumbre, lo cual no se puede admitir y debe terminarse. Vean lo que nos indica la Redemptoris Sacramentus. Se vale de todo lo que funcione con tal de lograr el éxito. Se acepta a cualquier persona sin importar a qué iglesia o secta herética pertenezca. No importa lo que crea doctrinalmente, lo que importa es la experiencia espiritual que sientan a Dios. La doctrina no tiene ningún valor para estos promotores de falacia. Hermanos, nosotros vemos que hay mucho desgano por formar a los hermanos. Hay que decirlo, hay desgano. Y hay desgano por parte de los sacerdotes y hay desgano por parte del laico que no quiere formarse. O sea, por los dos lados, como decimos popularmente, el niño llorón y la china que lo pellizca, pues obviamente las dos necesidades se juntan y provocan situaciones como esa. Ahora bien, les recuerdo que cuando vimos el lenguaje litúrgico del libro del Apocalipsis, nos dimos cuenta de que hay una liturgia en el cielo y que hay muchos componentes litúrgicos del Apocalipsis en nuestra liturgia. Ven, Señor Jesús, Maranatá, el gran amén está en nuestra liturgia y está en el libro del Apocalipsis. Los libros que se abren y que son leídos y nosotros tenemos las lecturas. El Cordero de Dios, ahí está también. Entonces recuerden que
el libro del Apocalipsis tiene una riqueza litúrgica, un lenguaje litúrgico y tiene los signos y los símbolos de una liturgia. Por lo tanto, nuestra liturgia es sagrada. Nuestra liturgia es sagrada y no puede ser manoseada. No puede ser tocada, puesto que es algo que Dios ha querido hacer para nosotros. Entonces, por eso es que es importante de que, como lo dice el texto de la Redentor y Sacramentum, que no tiene que ser algo que tenga que entretener a las personas. La misa no es entretenimiento de las personas. La misa es un culto de adoración a Dios, que Cristo, sacerdote, media ante Dios y los hombres. ¿Se dan cuenta la diferencia, verdad? Muy bien. La otra manera de que la apostasía trabaja es en la parte moral. El libro del Génesis nos muestra que el juicio divino que cayó sobre Adán no solamente resultó en su muerte física, sino también en su muerte espiritual. Adán se relacionó a todo tipo de estímulo corrupto y humano, pero quedó no solo insensible, sino hostil a la voluntad de Dios. Hermanos, vean, cuando nosotros vemos el primer pecado del hombre, tenemos que tener en cuenta de que ahí se vinieron los 7 pecados capitales. La gula, puedes comer de todo lo que está en este paraíso, menos de eso que está en el árbol. Y por gula vino y comió del árbol. Ahí tienen la gula. ¿Serán como dioses? Ah, claro, seremos como dioses. La ira. ¿No fuiste tú acaso el que me dio a esa mujer? Ah, por favor, reclamándole a Dios después de haber metido las paticas. Ah, no, mi chiquito, qué pena. Entonces, ahí nosotros empezamos a observar la presencia de los pecados capitales. Por eso, hermanos, es que vemos la muerte espiritual, no solamente física de Adán, sino también su muerte espiritual y la introducción del pecado de una manera grave. Y obviamente, eso vuelve hostil a la voluntad de Dios. Adán fue avisado por el Señor de las conciencias de obviar a Dios en la toma de decisiones y ocupar su lugar como Señor de la conciencia. Exceptuando únicamente el árbol del conocimiento del bien y del mal, de él no deberás comer porque el día que lo hagas quedarás sujeto a muerte. Esa advertencia no fue escuchada por Adán. Más bien él escuchó a la mujer que había sido seducida por la serpiente. La iglesia tiene la obligación de decir al hombre la verdad sobre sí mismo. La iglesia es la conciencia del creyente. Una iglesia de moral laxa engendra apostasía moral. Sin guía, el hombre irá por su propia voluntad al árbol del bien y del mal y comerá siendo como Dios y quedando sujeto a la muerte espiritual. Hoy en día, hermanos, no se está hablando del pecado. No, no se está hablando del pecado. Hoy estamos actuando misericordiosamente. Pareciera raro, pero es la verdad. Entonces, de la misma manera, la iglesia, imagínense, hermanos, la iglesia de los libros del Apocalipsis pasaron estas situaciones. Estas comunidades vivían en tierras paganas donde se hacían desmadres de todo tipo. Había lujuria, había chisme, había todo lo que nosotros vemos hoy lo había. Había sodomía, había de todo. ¿Y qué pasó? Que el testimonio de los cristianos era también llamativo. Entonces ya habían personas que decían, no, yo abandono ese hombre viejo y por irme y convertirme al cristianismo. Qué bonito es ver que ahí los matrimonios duran. Qué bonito es ver cómo se aman unos a otros. Pero la prédica era, arrepiéntanse. Arrepiéntanse de los pecados que cometen. Hoy en día, muy pocas veces estamos escuchando esas palabras. Porque a la sociedad de cristal de hoy en día le choca escuchar esas cosas. Les choca escuchar esas cosas. Entonces dicen que la iglesia es esclavista, anticuada, misógina, etcétera, 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 retrógrada, ¿verdad?
Y entonces empiezan los ataques en contra de la iglesia. Muy bien, continuamos. Y Jesús dijo a sus creyentes que somos la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se salará otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. La apostasía no moral ha entrado en la iglesia en enseñanzas relativistas en cuanto al bien y el mal. Hay que decirlo claro, el relativismo es uno de los males que tiene la iglesia hoy en día. No te enojes, no te preocupes. No, mira, vamos a dialogar. Vean lo que hizo Jesucristo cuando estaba enseñando en el Evangelio de San Juan el tema de la Eucaristía. Dice la palabra de Dios en el versículo 6 del capítulo 66 que en ese momento muchos de los que lo seguían dejaron de seguirlos porque no creyeron en sus palabras, no entendían su lenguaje. Y en ese momento, si hacemos cálculos, hermanos, estamos hablando, háganle números, de los 72 discípulos, ¿se acuerdan? De aquellos que mandó a echar demonios y a curar enfermos. Solo ahí habían 72. Pero también estamos hablando de que ese día habían 5,000 personas. Y Jesús en ningún momento vino y les dijo, no, miren, tranquilo, vamos a someterlos a votación, no se preocupen. Estaba hablando de manera figurada, ¿cómo se van a ir? ¿No ven que yo les doy pescado y les doy pan? ¿Y ustedes se van a ir? No, hombre, tranquilo, paz total, no se preocupen. Esto es relativo. Esto es relativo, no se preocupen. No, tranquilidad. Por el contrario, dice la palabra de Dios que Jesús se volvió hacia sus discípulos, a sus 12, y les dijo, ¿ustedes qué? ¿Se van o se quedan? ¿Qué? Hermanos, como nosotros ocupamos una expresión muy popular en nuestro país, los enjachó, les puso el pecho y les dijo, entonces, ¿qué? ¿Se van o se quedan? Y ahí es donde vino Pedrito ahí de hablador a decirnos, ¿qué nos dijo? ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces se dan cuenta, no se puede seguir relativizando la doctrina de la iglesia. No podemos continuar siendo light. El Papa Francisco nos dice, no licúen la fe. El Papa Francisco nos dice, no licúen la fe. Hay que vivir esta fe como un acontecimiento de ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que hablar de ese primer amor que hemos encontrado en Jesús sin temor, hermanos. Recuerden que el Espíritu Santo nos va a conducir a todos los caminos de la verdad, pues pidámosle al Espíritu Santo que nos conduzca y que nos guíe. Entonces, si la iglesia no habla del pecado, el hombre pierde la conciencia del bien y del mal, y esta es la apostasía moral. Hay que hablar del bien y del mal. Hemos dejado de hablar, hemos dejado de hablar hasta del infierno, porque nos parece un asunto mitológico, un asunto de que espanta a las personas. Y antes recuerdo de que habían las famosas catequesis sobre los novísimos, vida, muerte, juicio, cielo. Qué interesante. Ya no hablamos de los novísimos, ya no hablamos de esas cosas importantes y trascendentales. Tu vida, mi vida, ahorita es peregrina, hermanos, y esto se va a acabar. Y esta vida es peregrina y la que nos debe importar es la de arriba. Y nos están preparando para la vida eterna. ¿Se dan cuenta, hermanos? Hermanos, necesitamos curas que estén enamorados del sacramento de la reconciliación y que empiecen a repartir perdón como locos. Que vivan en constante liturgias penitenciales como Padre Pío, como el cura de Ars, como un curita que yo lo quiero muchísimo, que ya Dios me lo tiene en su santa gloria, pero qué amor al sacramento de la reconciliación, el padre de Paniagua, de la iglesia de Don Bosco aquí en San José Centro. Un hombre siempre dispuesto a confesar un alma para que alcanzara su perdón. Hermanos, qué riqueza, ¿verdad que sí? Bueno,
San Pedro nos da cuenta clara de este hecho. Segunda de Pedro 2, 20, 22 dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellos, son vencidos, su postrero estado viene a ser peor que el primero. San Pedro se los explico muy rápidamente. Nos está diciendo de que habiendo conocido la verdad y renunciamos a esa verdad y nos salimos, ay, nos va a ir en feria, nos va a ir mal y muy mal, porque mejor les hubiera sido haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse hacia atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo de lo verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lava a revolcarse en el cieno. Nos lo dice muy claramente San Pedro sobre esta situación. La apostasía moral encubre lo siguiente. 1. Encubrir el pecado bajo una falsa misericordia que no sana, solo acepta el mal sin dar ningún remedio alguno. Eso pasa cuando tenemos por delante la doctrina falsa de la falsa misericordia. 2. En disminuir la importancia de la confesión y la dirección espiritual. Ahora ustedes me van a decir si no estamos viviendo cositas como esas. 3. En aconsejar mal en estas despreciando la enseñanza de la iglesia sobre el pecado y su consecuencia. 4. En seguir los dictámenes morales del mundo en contra de la enseñanza de la iglesia y la del evangelio. Por ejemplo, los sacerdotes alemanes, ¿verdad?, que tristemente están conduciendo a su iglesia a la perdición. Ellos están claramente en favor del aborto, en favor de las uniones homosexuales, en favor de todo lo que el mundo propone, porque hay que ser inclusivos. Un momento ahí, cuidado con esas cosas. 5. En hacer de la iglesia y de los confesionarios una consulta psiquiátrica y no en un examen de espíritu. 6. El hacer nulo en la mente del hombre la acción de Satanás, obviándolo o eliminándolo y haciendo a la mente humana la fuente de todo mal. Muy peligroso esa parte, sobre todo, ¿verdad? Continuamos. Ya me pasé el tiempo un poquito, pero bueno, vamos adelante. Ya solo nos quedan 2. Primera de Timoteo 4:1 dice: habrá un periodo en que los cristianos no soportarán la enseñanza saludable, sino que de acuerdo con sus propios deseos acumularán para sí mismos maestros para que les regalen los oídos y apartarán sus oídos de la verdad, puesto que serán desviados a cuentos falsos. Hermanos, eso sucede hoy en día. Eso sucedió también en el tiempo de los primeros cristianos, en el tiempo del apocalipsis de los primeros cristianos. Hoy muchos rechazan la sana doctrina. Usted le dice: vamos a recibir un curso bíblico con el catecismo en la mano y vamos a hablar de la santa doctrina. Y hay que pereza. Pero entonces usted pone ahí un rótulo: milagros, sanaciones y curaciones, etcétera, y eso aquello se llena. Les cuento una historia muy rápidamente. Cuando hicimos el curso de angelología lo pusimos de esa manera: curso de angelología, con el propósito de atraer gente y encauzarlos en la sana doctrina, porque dice la palabra de Dios que hay que hacer astuto como las serpientes, manso como el cordero, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser vivos también, tenemos que utilizar ganchos, pero después encauzar a los hermanos en la sana doctrina. Y qué dicha, hermanos, que al menos las personas que recibieron esa formación se fueron claros de cuál es la verdadera creencia sobre los ángeles. Por decirles un ejemplo, el decreto conciliar sobre la formación sacerdotal se lee: téngase especial cuidado en perfeccionar la teología moral, cuya exposición científica nutrida con mayor intensidad por la doctrina de la Sagrada Escritura deberá mostrar la excelencia de la vocación de los fieles en Cristo y su obligación de producir frutos en la caridad para la vida del mundo. Es una invitación del concilio que le hace a los sacerdotes en formarse ellos y a nosotros en la parte moral. ¿Y cómo no vamos a incluir a nuestro santo patrono San Juan Pablo II? San Juan Pablo II es nuestro santo patrón y por supuesto tenemos que incluirlo, sobre todo en el último comentario de este curso del Apocalipsis. ¿Qué nos dice Juan Pablo II? Entre los medios que el amor redentor de Cristo ha dispuesto para evitar este peligro de error, hace referencia a la conciencia venciblemente errónea. Se encuentra el magisterio de la iglesia,
En su nombre posee una verdadera y propia autoridad de enseñanza. Por tanto, no se puede decir que un fiel ha realizado una diligente búsqueda de la verdad si no tiene en cuenta lo que el magisterio enseña. Hermanos, si el fiel católico no busca el magisterio de la iglesia y él dice conocer de la iglesia y nunca buscó el magisterio, ahí se fue en todas. Y si equiparándolo a cualquier otra fuente de conocimiento, él se constituye en su juez, si en la duda sigue más bien su propia opinión o la de los teólogos, prefiriéndolo a la enseñanza a la enseñanza cierta del magisterio. Entonces, cuidado, porque a veces nosotros mismos buscamos falsos profetas. Entonces, hermanos, se dan cuenta de cómo el libro del Apocalipsis nos presenta un panorama muy interesante y ciertas pinceladas sobre el final de los tiempos, pero que el verdadero final de los tiempos no se encuentra ahí. Y uno de los signos, porque solo hablé de uno, hay otros signos que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Pero solo estoy hablando de uno para enseñanza de todos y como ejemplo muy relacionado a nuestra vivencia de nuestra iglesia, encontramos la apostasía. Entonces, de verdad, yo espero que a todos ustedes les haya nutrido muchísimo este curso del libro del Apocalipsis y dándole las gracias a Dios y dándole las gracias al Espíritu Santo por todas las bendiciones que nos dio durante este proceso de 10 temas que vimos sobre el libro del Apocalipsis. Invitándolos y exhortándolos, puesto que estos temas van a quedar en YouTube para que ustedes puedan invitar a otros hermanos que lo quieran hacer completo y ahí tenemos todos los cursos de sanación integral, el de Mariología, el de Cristología, el del libro del Apocalipsis. Todos esos para que ustedes puedan formarse, nutrirse y definitivamente formarse muy bien dentro de la doctrina de la iglesia para que no caigamos en las redes de falsas doctrinas. Muchísimas gracias a todos.